Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Jessica, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bruno, ¿cómo andás? Todo muy bien. Bueno, vamos dando la bienvenida a toda la audiencia, casi 80 personas. Y bueno, desde ya le agradecemos a todos. Buenísimo, porque ya hay gente que ya se conectó al Yola Session anterior, así que bueno, excelente. Un poco, más que nada, le vamos a comentar cómo vamos a transitar la presentación de hoy o este webinar. Estamos dentro del maratón de Yola Sessions, que es un conjunto de webinars con distintas temáticas que estamos abordando con expertos o expertas en algún tema en particular. Y bueno, estamos presentando el tema y después les va a estar llegando la presentación grabada. Y también estamos en estas 48 horas donde estamos compartiendo parte de algunos cursos con el primer módulo totalmente free y a su vez tenemos una promo del 50% de descuento en todos los cursos. Me voy a presentar, quienes no me conocen, bueno, mi nombre es Bruno La Bombarda y estoy como Product Owner de Yola Academy, que es la unidad de cursos on demand de contenidos financieros. Y bueno, y a mi lado está Jessica Glinsek. ¿Cómo andas, Jessy? ¿Bien? Bien, todo bien. Si querés, te Bueno, puedes... Dale, cómo no. Bueno, mi nombre, como decía Bruno, Jessica Glinsek, soy economista de la Universidad de Buenos Aires, tengo una especialización en finanzas de la Universidad de San Andrés y, bueno, cuento también con la designación CFA, no sé si escucharon alguna vez hablar. Es un título de validez internacional muy reconocido en el ámbito de las finanzas, principalmente orientado a lo que es manejo de carteras de inversión. Vamos a hablar de inversión ahí justamente, pero eso lo vamos a dejar para una segunda parte. Hacemos una primera parte donde el foco va a estar en ahorro y presupuesto, bueno, como indica ahí la filmina que vemos en pantalla. Cuando digas, Bruno, arrancamos. Excelente. ¿Te parece? Tenemos un par de preguntas que vamos a ir compartiendo con la audiencia, así vamos conociendo un poco al público. Son básicamente 3. Un poco habla de, bueno, si antes de comenzar el año realizan un presupuesto personal o familiar. Puede ser que sí o puede ser que no. Después tema tarjeta de crédito, que es un tema también que entiendo que vas a estar comentando, el tema de monitorear o no regularmente los gastos. Y bueno, termino con la última pregunta para ver si conocían o no Yola Academy. Bueno, Jessy, cuando vos digas, estamos. Estoy mirando ahí las respuestas, igual siguen respondiendo, ¿no? Así que arranquemos nomás mientras la gente responde la encuesta. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Como explicaba Bruno, este webinar se enmarca dentro de las sesiones de Invertir Online Academy. Busca ir un poquito más a las bases, pensar el ahorro, entender primero cómo hacer para ser protagonista del ahorro y no, digamos, que sea un mero acto de separar, dejo el dinero al costado, sino que, bueno, sabemos que en Argentina eso además no alcanza. ¿Cómo hacer también una vez que ahorramos, que logramos contener ese remanente? Bueno, invertirlo y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. Eso es lo que tengo pensado para hoy. Bueno, básicamente esa es la hoja de ruta que vamos a seguir. Creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y a la siguiente, que ya nos metemos directamente en nuestro módulo 1. Bueno, esto busca poner un poquito de humor, es una caracterización como tal, es una simplificación de la realidad, no es que somos uno u otro. Pero bueno, ¿qué queremos? Aprender o ver cómo podemos hacer para ser más hombre esponja y menos hombre colador. Porque ¿qué le pasa a este hombre colador? Bueno, a todos nos puede pasar alguna vez, ¿no? Por eso decía que nos comportamos más como uno como otro. Esta idea de no llego a fin de mes, ya tengo la plata gastada antes de que entre, compro compulsivamente, probablemente una de las respuestas ahí es no monitoreo mi tarjeta de crédito, aunque veo ahí que la gran mayoría respondió que sí lo hace. Qué bueno escuchar eso. El aguinaldo, ¿no? Ya esta idea de, sabemos que entra en diciembre, en junio, ya lo tenés gastado por adelantado. Por otro lado, ¿qué hace el hombre esponja? Es un poco lo que queremos tratar de generar hoy, esa actitud, ese hábito, sabe administrar su dinero, es disciplinado con su dinero, piensa que un peso ahorrado es mejor que un peso gastado. Cuando llega el resumen de las tarjetas no se sorprende porque las monitorea. Hoy vamos a ver una herramienta, una hoja de cálculo que puede servir para aquellos que aún no lo hacen, ¿no? Porque la tarjeta de crédito, ya lo vamos a ver, representa la compra compulsiva, digamos, impulsiva de alguna forma por excelencia.
Bueno, hecha esta caracterización, creo que podemos pasar a la siguiente filmina. Mientras tanto, comparto Sí. si se consideran colador o esponja, porque me parece que muchos Muy buena a idea. veces somos, nos vamos para un lado y pues nos vamos para el otro. Así que, bueno, Sí. seguimos. Muy bueno. Bien, entonces el ahorro. A ver, el ahorro como definición, como ecuación, como vemos ahí, ingresos menos gastos es igual a ahorro. O sea, como ecuación como tal es muy sencilla de entender. Cuando nosotros lo miramos así, decimos, bueno, es lo que me queda una vez que ya hice todos los gastos que tenía que hacer de la plata que me entró. Ahora vamos a tratar de repensar esta ecuación, ¿no? Y ver cómo podemos pararnos de una forma más activa frente a la administración de nuestro dinero. Y que no sea lo que queda después de que gasté todo lo que tenía que gastar. Bueno, en economía hay dos, y a mí me gusta pensarlo con las herramientas, que existen dos tipos de variables. Las variables objetivo y las variables control. Entonces, si yo digo que mi variable objetivo es el ahorro y yo lo quiero maximizar porque, como vemos después, no es solo separar, es también invertirlo y vamos a ver todas las cosas buenas que tiene ahorrar también. Si esa es mi variable objetivo, bueno, después me voy a preguntar cómo puedo hacer para llegar a ese objetivo. Y ahí me pregunto cuáles son las variables que controlo. Los ingresos los controlo y bueno, ustedes me van a decir, en el corto plazo no tanto, porque están más o menos capeados, digamos. Uno puede encontrar un nuevo trabajo, ganar más, o poner a alquilar alguna propiedad, pero bueno, estas cosas no pasan de la noche a la mañana, ¿no? En cambio, lo que sí nosotros podemos decir entonces es que si vamos a querer maximizar ahorro, quizás el foco lo tenemos que poner en el corto plazo por lo menos, cómo controlar los gastos. Y eso es una de las cosas que vamos a ver hoy más adelante. Como acá dice, bueno, cómo hacer para que el ahorro sea sistemático y conseguir entonces que este hábito y poder mantenerlo en el tiempo. Bueno, un buen consejo es, ahora cuando veamos igual los gastos, la clasificación y veamos la herramienta por excelencia que es el presupuesto, todo esto va a empezar a ser un poco más viable. Pero por lo menos digamos que para empezar a generar el hábito, creo que es una muy buena regla decir que todos los meses, cuando entran esos ingresos, que ya dijimos que están más o menos limitados en el corto plazo, pero no los podemos modificar mucho, lo que podemos hacer es separar una porción de eso y tratar de mantener ese porcentaje en el tiempo. Y acá me gusta esta frase que dice acá abajo, el ahorro es más que guardar y conservar dinero, porque también hay que invertirlo, ¿no? Obviamente, pero me gusta lo que viene después, es que nos dice que es una forma de proyectar, planificar y contar con una visión. Como digamos, esta idea de si yo sacrifique consumo hoy es porque, bueno, tengo un proyecto, tengo una visión, porque quiero consumir más. Es un poquito esta idea para mí de como entendernos intertemporalmente. Que eso, bueno, es el ahorro, es una forma también de transferir consumo en el tiempo. Por supuesto que queremos tener más consumo en el tiempo. Por eso hacemos el sacrificio hoy. Creo que estamos para pasar a la siguiente slide. Bien, bueno, una de las preguntas, ¿no?, que hacía referencia hoy es el tema de las tarjetas de crédito. Pero antes de eso, bueno, dijimos que los gastos van a ser nuestra variable de control si queremos aprender o queremos maximizar el ahorro. Entonces, ahí, bueno, esto vuelve sobre lo mismo. Para generar ese hábito, ¿qué tal si me propongo separar un porcentaje todos los meses? Esto cuando veamos ahora, justamente en un ratito, ¿no?, la hoja de cálculo que yo tengo para presentarles hoy de presupuesto, va a quedar un poquito más evidente con bueno, algunas validaciones y ese tipo de cosas donde nos vamos a controlar de que estamos cumpliendo, ¿no? Porque nosotros planificamos y después ejecutamos y por último controlamos de que pudimos cumplir con lo que nos habíamos propuesto. Una buena regla porque, ¿qué pasa con consumir? Está muy bueno, pero tiene su lado impulsivo, ¿no? Y esa es la parte donde, bueno, tenemos que tratar justamente de comportarnos como el hombre esponja, que es disciplinado con su dinero y con las decisiones económicas que toma, ¿no? Entonces, ¿qué es un buen consejo? Bueno, muchas de las aplicaciones, ahora o antes ya también, pero quizás ahora más que nunca, ¿no?, se hace mucho consumo de forma online, ¿no? Hacemos compras de forma online. Y si te fijas, muchas de las páginas de e-commerce tienen un espacio donde vos podés ir guardando todas las cosas que te gustaría comprar, unos favoritos, una especie de wishlist. Yo creo que es una buena regla, este es un consejo, ¿no? Quizás vos a veces compras porque crees que lo necesitas sí o sí, ¿no? Pero diferir, como dice ahí abajo, el acto de compra por 48 horas,
puede ser un consejo saludable, porque ocurre que quizás estás en el impulso del momento, decís, no, lo necesito, lo vi a buen precio, esto, lo otro. Después lo pensás un poquito más en frío y te das cuenta que no era tan así, que capaz ya lo tenías, que quizás podías adaptar algo que, revisando tus cosas, te encontraste que no hacía falta, o lo pensaste mejor, no estaba a tan buen precio, quizás convenga mirar más negocios antes de tomar la decisión. No digo que no vamos para las cosas, estos pequeños, ¿no? Pero quizás una compra más importante, sin duda que uno lo hace. Entonces, como me parece a mí que un buen consejo puede ser ese. Si vos me lo dejo en la lista y después lo pienso mejor. Y si todavía en un par de días tengo ganas de comprarlo, bueno, lo compro. El último que dice ahí, que está bueno también, me parece, y sobre todo creo que acá se estila mucho con los supermercados, ¿no? Que es informarse sobre las ofertas. Casi que todas las tarjetas, todos los bancos, ¿no? Siempre tienen algún día que tienen descuento con tal cosa, con tal otra. Entonces está bueno también, bueno, ya pues más o menos conoces qué día es, te organizas te planificás, te organizas tu rutina. Sobre todo digo a los gastos más recurrentes, ¿no? Que les podemos sacar jugo de esa forma. Tarjetas de crédito, bien, ¿qué pasa? Existen amenazas al ahorro, una amenaza justamente de estos gastos impulsivos. Y la tarjeta de crédito es un poquito el mecanismo a través del cual esos gastos impulsivos encuentran una vía muy fácil para realizarse. Porque la tarjeta de crédito, a diferencia del dinero, no desaparece cuando uno ya no debería gastarlo más, ¿no? Digamos, como cuando vos estás cerca de lo que sería un límite que es saludable para tu nivel de ingresos en tu tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito no dice nada, sigue pasando y vos la seguís usando. Y de ahí que, bueno, uno de sus grandes riesgos es justamente el sobreendeudamiento que nos puede generar. ¿Qué consejos podemos dar? Ya que hoy estamos tratando de aprender, bueno, cómo puedo hacer para ahorrar, pues poder invertir. Bueno, un buen consejo es justamente la pregunta que venía, que es monitorear. Y una de las planillas que les voy a mostrar yo, de las hojas de cálculo, ¿no? Que les voy a mostrar en un rato, busca eso, busca decir, bueno, no espero a que me llegue el vencimiento, sino me paro ya unas semanas antes, quizás un mes antes, porque ustedes saben, ¿no? Que esto de las cuotas, uno está varios meses pagando un producto, entonces estás en cuota 3 de 12 de uno, pero 4 de 6 del otro, y se hace esa bola de nieve que no podemos parar. Entonces, tomar el control de eso a través de conocerlo, monitorearlo. Y bueno, me parece que una buena herramienta puede ser justamente una hoja de cálculo. Evitar el pago mínimo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque todo lo que no pagamos genera intereses y son bastante altos. Así que bueno, de ahí la importancia de justamente lo que dice el último ítem acá, que es mantener una proporción razonable entre los gastos que tenés en la tarjeta de crédito y el nivel de ingresos que sabes con el que contás. Bueno, dicho esto, Jessica, tengo una consulta que lo hace, no sé si, o si no, al final podemos ir contestando las preguntas de los alumnos, como vos digas. Porque recién nos hace una pregunta, Javier, que dice, ¿las ofertas de supermercado con tarjeta de crédito es peligroso? Nos pregunta en base al tema que estás tocando. Genial. Sí, ahí yo no miraba el chat, así que qué bueno que estuviste mirándolo. No me parece que está bueno agarrar las preguntas en la medida. Por mí está bien, si ustedes están de acuerdo, a mí no me parece mal. Es peligroso en la medida en que, claro, porque, a ver, tarjetas de crédito, y esto creo que va más allá del rubro, ¿no? ¿Maldición o bendición? No, la verdad que maldición o bendición según cómo yo las uso, ¿no? Muy bien, yo también la uso para el supermercado, porque de hecho los descuentos están en la tarjeta de... Me pasa a mí en mi caso, ¿no? Que el descuento del supermercado está en la tarjeta de crédito, con lo cual no puedes evitarlo. No estoy diciendo no consumamos con tarjetas de crédito, sino que cuando lo trasladas a tu hoja de cálculo, ya sabes que aparte el supermercado suma y suma rápido. Y quizás algunos dicen, no, yo prefiero gastar con la de débito, porque de repente ya se me fue la plata y después no me tengo que preocupar de tener la plata en la cuenta el día del vencimiento, el día trágico del vencimiento de la tarjeta. Pero ¿qué pasa? Quizás con débito vos te perdés el descuento. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Mi consejo sería, usémoslas porque nos permiten consumir cuando no tenemos que esperar a tener la plata para consumir. Esa es la gran bendición de la tarjeta de crédito. Si vos las pagás en regla, es costo cero de financiamiento. Si vos no vas a pagar intereses, lo haces todo en regla, genial, dale para adelante.
monitoreala. Ese sería como para todos los rubros. Perfecto. Y antes de seguir, pregunta Emilia si las tarjetas de crédito suman el monto total gastado y a eso te cobran el interés total, porque mientras más grande es el monto, mayor es el interés que cobran. Imagino yo que está preguntando acerca del pago mínimo, porque como dijiste, el financiamiento, siempre y cuando estés en forma, es 0. Mejor que nada, mejor que no pagar, eso quizás, me acordé de algo más que quizás pueda servir y puedo sumar esto. Lo he hecho. Antes que pagar nada, paguen el pago mínimo, porque los intereses son más altos cuando no pagas el pago mínimo. Antes que nada, el mínimo, que yo no sé cuánto es un porcentaje y no es tan elevado, 20% quizás, no lo sé. Pero menos del 50% segurísimo, segurísimo. Menos del 30% diría. Bien. Si querés, seguimos avanzando y después seguramente hacemos más preguntas porque es un tema que da para mucho. ¿Te parece, Sí. Jessica? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, avancemos con la siguiente. Bueno, ahora sí, ya entramos en presupuesto familiar, así que vamos con la próxima. Bien, entonces, ¿qué queremos hoy? ¿Qué nos queremos llevar? Hoy nos queremos llevar herramientas, nos queremos llevar ganar conciencia sobre algunas cuestiones que quizás hacemos y no nos damos cuenta. Entonces, si hoy, y después, bueno, presentar algunos paquetes de inversión para quizás los que me pasa a mí también a veces, ¿no? Digamos que no queremos monitorear todo el tiempo lo que está pasando, entonces existen vehículos que nos permiten administrar nuestro dinero sin tener que involucrarnos día a día todo el tiempo en lo que está pasando. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, empezamos con la primera herramienta. La primera herramienta es el presupuesto. Nos permite anticipar y evaluar cuáles van a ser nuestros ingresos y gastos durante un periodo de tiempo. Definición que vamos a ver, ingresos, gastos, y por ende, nosotros ya sabemos que es la diferencia, aunque queremos darle una actitud, digamos, por pararnos activamente frente al ahorro, pero sabemos que es esa diferencia. Vamos a ver cómo podemos hacer para maximizar esa diferencia, que es el ahorro. ¿Para qué sirve? Bueno, controlar nuestros gastos, controlar, ¿no? Es justamente lo que decíamos, en nuestra variable control, lo decíamos hasta hace un ratito, saber en qué gastamos, poder planificar y ahorrar, y esto yo ahora lo voy a tocar en un ratito, que son todas las cosas buenas que vienen con el ahorro y por qué está bueno ahorrar. Podemos pasar a la próxima, a menos que haya alguna pregunta sobre esto, pero genial. Bueno, gastos e ingresos, entonces, si vamos a meternos con nuestra herramienta, que es el presupuesto, lo que nosotros queremos es conocer qué líneas va a tener nuestro presupuesto. Dijimos que son los gastos y los ingresos. Vamos a clasificarlos, porque en esto de conocerlos, anticiparnos, controlarnos, un buen consejo, me parece, es conocerlos mejor. Entonces tenemos fundamentalmente dos grupos de gastos. Los gastos prioritarios, que son aquellos que tienen que ver con nuestras necesidades, como dice ahí. Esto es el vestido, vestimenta, alimento, educación en sociedades avanzadas, la educación también, ¿por qué no? Es algo que vamos a dejar como deseo, ¿no? Que esos son el segundo tipo, los gastos superfluos, que tienen que ver con bienes y servicios que nos gustaría tener, pero no son imprescindibles. Y ahí yo quiero hablar de dos más, y de hecho a uno de ellos son los gastos obligatorios, que los dejé ahí con el simbolito de prohibido, que se corrió, pero bueno, quedó ahí cerca de los gastos hormiga, así que está bien también porque hay que tener cuidado con esos, y ahora vamos a hablar de estos gastos hormiga, pero antes hablo de los gastos obligatorios. Los obligatorios los podemos entender como un subtipo de los prioritarios. Son los que si no solventamos nos pueden traer problemas con la ley, puedo decir, el no pagar el alquiler, no pagar expensas, no pagar el seguro, no pagar servicios, porque eso significa un inmediato corte, bueno, inmediato no, pero un eventual corte de suministro. Los podemos listar, no tienen que ver con vestirse y comer, pero no dejan de ser gastos que no puedo elegir si hacerlos o no. En el momento que yo firmé esos contratos, esos gastos yo los tengo que hacer. Entonces me gusta decir que esos gastos obligatorios son también prioritarios y después vamos a ver bien dónde los ubicamos dentro de nuestro presupuesto. Los gastos hormiga. No sé si alguna vez escucharon hablar, son esos gastos que individualmente no les prestamos atención porque la verdad es que son chiquitos, son de poco monto, no nos significan una gran erogación de dinero. Pero si los hacemos seguido, que se prestan a que los hagamos de forma recurrente, empiezan a acumularse y ahí es donde empiezan, si yo no los presupuesté, yo voy a empezar a ser como el hombre colador, porque se va a ir la plata en esos gastos hormiga
Y yo, bueno, ahí es donde justamente les queremos poner un nombre, porque lo que queremos hacer es cuando hagamos nuestro presupuesto, preguntarnos, ¿yo tengo gastos hormiga? ¿Hay algún lugar donde se me está yendo el dinero que quizás no me estoy dando cuenta todos los meses? Ejemplos de esto, bueno, eso depende, ¿no?, de los hábitos de cada uno, ¿no? Pero podría ser las compras en los kioscos, los cafés cuando uno está de camino haciendo tiempo, suscripciones a servicios en internet, ¿no? Que te dicen $2, son $3, ¿viste? Y empezás, te anotas en todo y después te das cuenta que empieza a sumar plata, ¿no? Esos son algunos ejemplos que se me ocurren, me pueden decir después si se les viene alguno más a la mente. Bueno, con eso cerré el capítulo de la clasificación de gastos. Ahora tenemos también los ingresos, dos tipos fundamentalmente. Los ingresos habituales, aquellos que percibo de forma periódica. Bueno, si trabajo en relación de dependencia puede ser un salario, pueden ser la facturación por los servicios que presto. Ahí la periodicidad puede ser distinta, ¿no? Pero se entiende que son habituales también porque es el objeto al que me dedico, digamos, no eventualmente, sino rutinariamente. Puede ser también lo que ingresa por inversiones, un cobro de una renta por bienes inmuebles. Y después están los ingresos extraordinarios, que los queremos presupuestar también porque de repente algunos los podemos prever. Por ejemplo, el aguinaldo podría ser un ingreso extraordinario que yo ya sé cuándo ocurre, porque algunos, eso es lo que nos permite modelarlos y proyectarlos, que sabes cuándo pasan. Entonces, cosas que en junio, julio, ¿no?, y en diciembre, entra ese aguinaldo, que es un ingreso adicional que no percibís todos los meses. Puede ser, bueno, el cobro de una herencia, ganar la lotería, qué sé yo, ¿no? Son ejemplos, esos no los sabemos de antemano, pero bueno, por supuesto que van a significar que nuestros ingresos dan un pico en ese momento. Bueno, hecha esta aclaración, podemos pasar a la siguiente filmina. Bien, bueno, claro, no salió, yo tenía imaginado no mostrarles lo que está a la derecha primero y que solo nos concentremos en lo que está en la izquierda, que es un poco, ahora lo vamos a ver en una hoja de cálculo, ¿no? Pero primero yo quería mostrarlo cómo sería si lo tengo que esquematizar. Y esquematizado así es como se va a ver mi presupuesto. Se van a ver mis ingresos, los ingresos habituales, desagregado, ¿no?, en ingresos habituales, en ingresos extraordinarios, y después traer mis gastos, que los voy a desagregar también en esta clasificación que nosotros vimos. Que de hecho, si se fijan, dice necesarios, nosotros habíamos puesto prioritarios versus superfluos, bueno, por supuesto que estos son sinónimos, y si se fijan ahí, aparecen esos que yo hablé como obligatorios, así que está perfecto, lo que está contemplando como necesarios son tanto los prioritarios como los obligatorios. Y después está el ahorro ahí abajo, y acá es la pregunta, y acá es lo que tenemos que estar atentos, que si miramos ese primer esquema que está a la izquierda, vemos al ahorro como remanente, como lo que queda, como que no me importa mucho. Y en realidad, por eso en el segundo esquema, el que tenemos a la derecha, le damos una participación más importante, más preponderante en nuestro presupuesto y lo ponemos en segundo lugar, casi como cobro, separo y después hago los gastos. Ahora ustedes me van a decir, con esta clasificación que vimos de gastos, quizás los necesarios deberían estar arriba del ahorro, porque después de todo, primero voy a tener que hacer los gastos necesarios y después voy a poder ahorrar. Así que sí, eso es algo que podemos cambiar, que lo podemos ver en la hoja de cálculo cuando veamos eso, en la planilla. Bueno, estos dos esquemas, con eso ya estamos. No sé, Bruno, si podemos pasar a la siguiente igual. Dale. No me acuerdo. Sí, no, esta parte me gustaría dejarla para un ratito. Me paso ahora, no sé si conviene que yo comparta. No, si yo puedo compartir pantalla un segundito y mostrarles los casos prácticos. Dale, por supuesto. No sé si ahí estoy compartiendo ya pantalla. No, todavía no. Ahora sí, ¿no? Me avisan si ven. Dale, ahí te aviso. Por ahora. Sí. Ahora sí. Sí, entonces ven un Excel, ¿no? A ver. Sí, si puedes agrandarlo un poco más. Decime ahí si se ve bien. Ahí se ve bárbaro. ¿Está mejor? Sí, genial. Sí. Bueno, entonces, ¿qué quería yo contarles? Bueno, justamente, como hablamos esta idea de proponernos un objetivo de ahorro, proponernos comprometernos, ¿no?, y poder mantenerlo en el tiempo, bueno, justamente acá inserto un valor, ¿no? Yo digo, bueno, obviamente esto lo van a ir ustedes modificando en la medida en que van haciendo esto con recurrencia, ¿no? Por el primer mes quizás tenés
expectativa de que puedes ahorrar más de lo que terminás pudiendo ahorrar, entonces vas a tener que recortar el mes que viene, o al revés, ¿no? De repente te das cuenta con que te sobró más de lo que pensabas, y bueno, puedes ahorrar más. Este es un porcentaje que quizás se estabilice en el tiempo, y al principio sea un poquito prueba y error hasta que encontramos el porcentaje en el cual nos sentimos cómodos y podemos mantenerlo en el tiempo. Bueno, estos números, por supuesto, son bajos, son de otra época, pero bueno, son números chicos, son más fáciles de manejar. ¿Qué tiene esta planilla? Esta planilla entonces tiene los ingresos, tiene el ahorro, fíjense que sigue el esquema ese que les mostré, tiene los gastos abajo. Quizás ustedes, bueno, creo que esto lo van a poder recibir, ustedes pueden elegir poner los gastos acá arriba, mover un poco. Y tiene después los gastos innecesarios. Estos son ejemplos, ¿no? De repente cada uno esto después lo personaliza de acuerdo a lo que sabe que son sus gastos, son sus ingresos, ¿verdad? Bueno, y a mí me gusta ver esta idea de yo me propuse este objetivo, entonces acá hice simplemente una validación que ni más ni menos que me va a decir, bueno, mira, en la medida en que vos estás por encima de ese 25%, vos sobrecumpliste tu objetivo de ahorro. Si estás en menos, bueno, esto te va a tirar una alerta rojo, digamos. Quizás, bueno, no cumpliste con tu ahorro o bajás tu objetivo que lo insertás acá arriba, o bien controlas tu gasto, ¿no? Te centrás acá. Y por eso me gusta esta columna también, que lo que tiene es un porcentaje sobre ingreso, porque después lo que te permite ver a vos, quizás cuando tenés varios meses, se puede hacer un gráfico de torta. Entonces empezás a ver, bueno, yo dejé muchas cosas en blanco acá, pero empezás a ver, bueno, ¿dónde se va? Esta podría ser otra pregunta, ¿no? Para hacer en la encuesta. ¿Dónde crees que se va el mayor porcentaje de tus ingresos? ¿En qué rubro? ¿En qué categoría? Bueno, justamente dijimos que hoy, de hoy salimos conociendo nuestros gastos. Verlos acá, lápiz, papel, ¿no? O de forma digital, ¿no? Como es una planilla de cálculo en la computadora, es un primer acercamiento a ver qué puedo recortar, qué puedo ampliar, si cumplí o no cumplí con mi objetivo, si el mes que viene puedo ahorrar más, si el mes que viene, o por el contrario, no, tengo que ahorrar menos, con qué ingresos cuento, ¿sí? Bueno, esta columna acá de porcentaje sobre ingresos, quizás, bueno, para quienes tengan varios ingresos viene bien, pero quizás no tiene mucho sentido. Y bueno, por último, que es un poquito lo que ya venía contando, es esto de ajustes y mejoras, que es cuando lo hago para el mes de enero, principios de febrero miro cómo me fue, qué tan realista fue la proyección que hice. Entonces ahí, cuando me paro y tengo que hacerlo para febrero, quizás hay cosas que puedo anotar acá, decir esto, sobre todo en la parte de gastos, ¿verdad? Esto puedo incrementarlo en un 5%, esto puedo reducirlo en un 10%, esto yo había puesto que era 1.500, pero después la verdad terminó siendo 2.000. Podría haber dejado 1.500 si hubiera aprovechado el descuento el día del que tiene mi banco en los supermercados y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, por supuesto que el foco, cuando querramos y nos encontramos con que ahorramos menos de lo que nos habíamos propuesto, uno de los primeros lugares a donde vamos a ir a mirar es donde podemos controlar, que podemos recortar. Bueno, podía comer más en mi casa, podía viajar más en medio de transporte público. Estas son categorías, ¿no? Que por supuesto pues cada uno lo va modificando. Y por último tiene un espacio de validación, que es que simplemente si te queda un remanente acá es porque te quedaron partidas, digamos, de una forma sin asignar. Acá, por ejemplo, esto significa que me quedan 720, que ahí donde vos al final te puedes preguntar, decís, bueno, ¿me los agrego a ahorro? O me los agrego, o quiero decir, o porque me faltó computar algo, o puedo, ahí uno decide, ¿no? Si estos 720 que faltó asignar, los pongo en gastos innecesarios, o los pongo en ahorro, ¿no? Eso, bueno, hay que darse gustos también, así que, ¿por qué no? Bien, me parece que, bueno, esto por supuesto, Bruno, lo vamos a compartir, ¿no? Pero entonces quizás puedo compartir lo que hablamos de la tarjeta de crédito. Yo sé que muchos respondieron que sí monitorean y por algún motivo no sé si se ve bien en la pantalla. Si puedes agrandarlo un poco, Jessica, mejor. Bueno, ahí, bueno, quizás hoy mi internet no anda muy bien. Pero bueno, ¿cuál es la idea con esto? Es, miren, quedó ahí cortado y bueno, justo no estoy logueada, así que no lo puedo editar. Pero acá la idea es esto que decíamos de mantener la posición consolidada, ¿no? Acá
si lo pueden ver en observaciones, para mí es muy importante llevar las cuotas que vos vas ya saldando, porque si no es como que vos crees que ya lo terminaste de pagar porque ya lo tenés, pero en realidad ahora que puedes hacer 12, 18, es como que se extiende en el tiempo y todo suma, y quizás esa lista de favoritos te encontrás con que tenés que empezar a dejarla para más adelante porque todavía tu tarjeta de crédito está muy recargada. Esto busca solo ser un ejemplo de algo que podemos usar, ¿no? ¿Qué hago yo? Si se fijan acá, tengo el día que vence la tarjeta, acá, por ejemplo, el 16 de diciembre, pero que corresponde al periodo 4 de noviembre, 3 de diciembre, ¿no? Porque ustedes saben que los gastos se pagan, pero corresponden a un periodo de consumo. Bueno, entonces siempre hay que identificar cuándo cierra ese periodo de consumo, que en este caso es el 3 de diciembre, y cuándo efectivamente se hace el pago. Y me parece bueno porque de repente yo acá con este caso, yo ya sé que estoy en cuota 2, que el mes que viene, es decir, esto sí está pensado para diciembre, el mes de enero yo ya tengo la cuota 2 de 12. Entonces no tengo que esperar a que me avisen de la tarjeta en febrero. En enero digo que todavía me queda para pagar, yo ya puedo saberlo. Y todo eso me va a ayudar a que yo mantenga una sana proporción con mi nivel de ingresos, porque vos ya el mes anterior, si vos vas llevando el monitoreo, no tenés que esperar a que te llegue la tarjeta, sino que directamente lo monitoreas vos. Entonces ya sabes con cuánta plata vas a tener que separar, cuánta liquidez vas a necesitar para solventar eso, y de alguna forma también sabes si podés seguir recargando tu tarjeta o no, y evitar así caer en el sobreendeudamiento. Por último, y ya volvemos al PowerPoint, ahora vamos a hablar un poquito de proyección. Yo solo acá les dejo un ejemplo de que habíamos hablado de que el presupuesto lo puedo hacer para un mes, pero también lo puedo hacer para un año entero. Y acá dejo un ejemplo de lo que sería una mudanza quizás, donde, bueno, sabemos que implica muchos gastos, y quizás yo quiero entonces esto de planificar y proyectarlo en el tiempo, y bueno, justamente me parece que está bueno ver todos los meses en columnas, que estos son todos números ejemplos, ¿no? Por supuesto, no busca hacer un caso real, distintos medios de pago, puede ser efectivo, puede ser cuotas, cómo tengo que llevar la cuenta. Pero bueno, me pareció bien para ejemplificar de que a veces lo hago mes a mes, a veces me paro, es un poquito difícil, a veces quizás pronosticar con tanta antelación, pero puedo hacerlo para un periodo de tiempo, puedo hacerlo como es el caso, que lo hice para un año, con frecuencia mensual. Lo puedo hacer para 5 años, si estoy planeando la compra de, no sé, una vivienda, ese tipo de cosas, ¿no? Cuánto quiero ahorrar todos los años, y así sucesivamente. Bueno, creo que con eso yo ya dejo de compartir. Te hago una consulta, Jessica, mientras estabas explicando un poco el presupuesto, ¿ahí me escuchás? Tenemos como varias preguntas. ¿Me escuchás, Jessica, o no? No te escucho, creo que estás muteado, ¿puede ser? ¿Ahí me escuchás? No. No sé el resto. Quizás sí, la audiencia me escucha. Fíjate, Jessica, si podés. Yo mientras voy compartiendo el link. Ahí te escucho. Sí, perdón, era yo entonces. Acá, bueno, ahí acabo de compartir la planilla en un Google Doc. Avísenme si cualquier cosa. Lo que tienen que hacer es descargársela en el menú archivo, descargar y se baja la planilla. Te iba a decir, Jessica, porque tenemos un par de preguntas muy interesantes que mientras vos estabas avanzando en el tema del presupuesto, me parece que esto también lo interesante es, bueno, voy controlando mis gastos, mis ingresos, y después lo controlo en base a lo que yo había proyectado, y de vuelta, ¿no? Es como que te va sirviendo para un poco para ir monitoreando mes a mes si lo que vos habías proyectado en cierta forma se está cumpliendo, ¿no? Entonces, como un ejercicio que no es hago el presupuesto a principio de año y después me olvido, sino como que vas, cada vez que termina el mes, vas comparando y ver si estabas cerca o lejos de esa proyección, ¿no? Exactamente. Y así ir regulando, y también esta idea que al principio es prueba y error, pero después, bueno, quizás ya le agarra la mano y ya conoce un poquito más. Pero sí, controlar es parte del proceso. Y pregunta Ariel, en base del armado del presupuesto anual, con un 50% de inflación, ¿cómo se puede hacer un presupuesto anual? ¿Cómo haces en tu caso? Claro, buen punto. Bueno, justo dejé de compartir pantalla, pero bueno,
tenés un número, después siempre termina siendo más, ¿no? Cuando nos dicen el pronóstico siempre apuntan a menos de lo que termina siendo, pero bueno, podemos siempre incrementar a los pronósticos que existen a cuando inicia el año, ¿no? Pero lo que podés hacer es, proyectar esos gastos. Yo no lo mostré ahí, pero en esa idea de voy mes a mes, bueno, quizás yo puedo decir, creo que de hecho, perdón que no lo mostré, lo podría haber hecho. Yo, por ejemplo, supuse, no sé si se acuerdan de esa última parte que mostré la proyección, en la parte de expensas, después lo pueden ver cuando lo descarguen, justamente dije, las expensas son tanto hasta junio. Y en junio pronostico, esto ya es como modelar un poquito, ¿no? Pronostico que se van a ajustar un 30%, un 50%. Eso es conociendo vos, bueno, por supuesto, la historia que vos tengas con el lugar que vivís, con el consorcio, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿por qué no? Ahí me baso un poco en la historia que yo conozco y también me baso un poco en esos pronósticos macroeconómicos que andan dando vueltas, donde yo, bueno, puedo elegir, dependiendo de dónde venga, si quiero ser más o menos pesimista. Pero claro que si proyectar podemos meter la variable inflación, incrementando los montos, digamos, por ese porcentaje que yo espero. Bien, buenísimo. ¿Conviene polarizar? Pregunta Ariel. No sé. Dolarizar. Claro, hacer el presupuesto en dólares y después, imagino yo, considerar un tipo de cambio mes a mes. Será ese, ¿no? La pregunta. Claro, está bien, también yo lo hago. Yo parte de mi portfolio lo llevo en dólares, sobre todo cuando, porque tengo en mi cabeza pensado que me quiero comprar tal o cual cosa que yo sí sé que sí es el dólar, entonces digo, viste, yo estar contando, es como que decir pesos a veces ¿no? Como unidad de medida, esto es un poco triste, pero quizás se perdió como unidad de medida un poco. Entonces es cierto que conviene en ese caso dolarizar y sobre todo cuando sabes que tu objetivo está en dólares, ¿no? Porque vas a tener una mejor medida de cuán lejos o cerca estás. Quizás, no sé yo, pero ustedes me dirán, creo que queda a gusto de cada uno. No sé si lo veo tan útil dolarizar un presupuesto familiar, finanzas personales, no quiero decir una unidad de hogar, en dólares, no sé, quizás, suponiendo que gastamos todo en pesos. Claro. Lo ajustaría por inflación, quizás, ¿no? Para tener una idea. Me gustó eso que dijiste, hay ciertos tipos de gastos que sabes que en algún momento te ajustan y tenés que estar preparado, ¿no? Llámese las expensas, dijiste, el alquiler, puede ser el seguro del auto, ¿no? Que sabes que en algún momento te van a hacer un ajuste. Incluso también, no sé si sos un profesional independiente y estás recibiendo honorarios, también saber proyectar un ingreso que también ajustarlo, ¿no? Para no perder poder adquisitivo. Seguro que quizás en una herramienta como el presupuesto te va a dar la idea de, bueno, ¿qué pasa que no estoy llegando? Mirá cómo ahora en el papel o en la hoja de cálculo veo cómo todo lo otro incrementó y mis ingresos no. Esas cuestiones te hacen tomar conciencia. Exacto, y eso lo vas viendo seguramente en esa proporción de ratio gastos sobre ingresos. Seguramente si tus ingresos se van manteniendo estables y tus gastos van aumentando, ya esa proporción al ahorro cada vez es más chiquita, así que también es un indicador importante llevarlo bien presente. Bien, ¿querés que volvamos con la presentación? Sí, creo que queda una diapositiva última para esta cuestión de presupuesto, después ya, claro, pues ya nos quedan 20 minutitos, así que, digo dos cositas, si podemos volver a la anterior, digo dos cositas de esto, y ya nos metemos en los últimos 20 minutos con inversiones, que es el último tema que nos queda, el último módulo. Acá simplemente para decir que, bueno, que Bruno ya lo dijo, así que no hay mucho más para contar, pero es esto, ¿no? Me sobró dinero, me faltó, ¿cómo puedo hacer para obtener más ingresos? ¿No? Porque quizás no puedo controlar más los gastos. Bueno, me voy a la otra variable. ¿Qué otra variable tenía? Tenía los ingresos. Bueno, quizás puedo encontrar una vuelta para ampliar esa, que de alguna forma subir ingresos es ampliar la restricción presupuestaria. Porque recuerden que los gastos son un problema porque no tenemos presupuesto infinito. Pero si podemos incrementar los ingresos, ¿no? Bueno, a veces no siempre hay que recortar. También uno puede, pensemos, ¿no? Uno también puede ampliar ingresos. Y bueno, por último, solo decir que estaban las 3 etapas, hablamos de planificación, ejecución y después control, ¿sí? Y el control va a ser eso justamente lo que nos va a permitir mejorar la técnica y hacerlo más realista cada vez. ¿Por qué está bueno ahorrar? Porque nos da previsibilidad. ¿Por qué está bueno presupuestar? Porque nos da previsibilidad. ¿Qué pasa?
sé que las expensas van a subir, pero también pensemos que en la vida pasan cosas que a veces no son muy buenas. Puede haber un siniestro, puede haber necesitar una intervención que mi obra social no cubra. Entonces siempre es bueno tener esa tranquilidad de que tenés un colchón de liquidez que te va a permitir solventar esos gastos que no tenías previstos. Y después también, esta es la parte más feliz de la historia, también entender que, bueno, nosotros como personas, hombre económico, no queremos tomar buenas decisiones, ¿sí? Entonces, quiero estar listo para cuando surjan esas oportunidades, cuando surgen oportunidades de compra de cosas importantes, ¿no? Con la compra de viviendas, compra de autos, como veníamos, creo que alguien mencionó en el chat. Entonces, vas a poder hacerlo en la medida en que estás preparado para cuando esas oportunidades económicas surjan, vas a poder tomar la mejor decisión si contás con esa liquidez. Bien, y con esto yo termino la primera parte y vamos a inversiones, que me parece que es algo que también interesa y es un poquito de cómo sigue el cuento, ¿no? Porque ahorramos, ya dijimos, aprendí a ahorrar, aprendí a hacer presupuesto, ya separé, tengo ahora un excedente, y bueno, ¿cómo sigue la historia? Porque sabemos que ese excedente, sacarlo del circuito y dejarlo ahí, lo único que vamos a conseguir es que todo el esfuerzo que hicimos, echarlo por tierra, porque nos vamos a encontrar con que podríamos haber consumido más si lo hubiéramos usado. Y este es el problema de la inflación, ¿no? Que comen nuestros saldos y en vez de consumir más, podemos consumir. La idea de ahorrar es para poder consumir más en el futuro. Nos encontramos en esa situación que estábamos peor que antes. Esa no es la idea. Entonces, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer a la hora de invertir? Porque, bueno, me parece a mí, en regla general, ¿no? Que no hay como algo que sea perfecto. Va a haber inversiones alternativas que se van a adaptar mejor o peor al perfil que uno tiene, a las circunstancias por las cuales uno está pasando. Y me parece a mí que está bueno tener algunos ejes para pensar esto. Entonces yo me hago esta pregunta. Bueno, en esta situación que estoy ahora, por ejemplo, liquidez, voy uno por uno, ¿no? Porque está bueno hacerte estas preguntas antes de decidir en qué vas a invertir. Liquidez, bueno, ¿cuánto tiempo va a tener que pasar hasta que yo disponga de esos fondos de vuelta, ¿no? Porque ustedes saben que, por ejemplo, algunas inversiones, ¿no? Vos haces la inversión, ¿verdad? Y si vos la querés, por ejemplo, rescatar, deshacer, digamos, te encontrás con que no puedes hacerlo de un día para el otro, o si lo haces de un día para el otro, puedes perder valor en el medio. Entonces, siempre miremos el tema de la liquidez. Si vas a hacer algo por cortito plazo, más vale que sea algo líquido, ¿sí? Distinto es cuando pensamos más en el largo plazo. Horizonte, que tiene que ver con liquidez, lo que estaba diciendo, justamente, son estas dos como que hablan entre ellas, porque si yo estoy pensando que voy a necesitar la plata por poco tiempo la voy a necesitar de vuelta, voy a priorizar una inversión líquida. Si por el contrario, yo digo, no, pero yo esta plata no la voy a necesitar, quiero hacerle un buen rendimiento, entonces ahí ya vamos a ver esa regla que existe entre riesgo y retorno, entonces quizás me animo a cosas más, a inversiones, ¿no? Alternativas más líquidas, pero bueno, sé que voy a poder esperar, que no voy a tener que salir a vender de un día para el otro, porque esa liquidez ya la tengo garantizada con otra parte que separé, ¿no? Con esta idea de quizás a una parte de mi cartera le asigno esto, otra parte le asigno este otro objetivo, y así te vas manejando. Los dos grandes problemas acá en Argentina, bueno, inflación. ¿Esta inversión me cubre frente a la pérdida de poder adquisitivo? La idea es consumir más en el tiempo, no menos. ¿Me cubre frente a saltos del tipo de cambio? Bueno, lo mismo, una preocupación que tenemos que tener nosotros. ¿Por qué? Porque el dólar, el índice de precios al consumidor, no sabemos que en alguna parte en Argentina sigue la evolución del tipo de cambio, porque sabemos que hay un montón de cosas en Argentina esas cosas importantes, gastos importantes que uno hace en la vida, que se llevan en dólares también. Así que, por supuesto, para nada una variable menor. Y por último, la volatilidad, que me habla de volátil, pensémoslo como fluctuante. Cuanto mayor volátil es porque es mayor fluctuante. ¿Eso qué significa? Que yo voy a necesitar la plata de un día para el otro, tengo que tener cuidado con estas. Ojo con esas, porque quizás un día, así como puede estar 20% arriba, ese día que yo necesito sacar la plata puede estar un 20% abajo. Entonces lo mismo. Si sé que es plata que voy a necesitar, mejor que no sea tan volátil. Ahora pasamos a la siguiente, y esto es simplemente un mapa de que, bueno, acá por ejemplo faltan los bonos, ¿verdad? Pero un mapa así bien rápido de qué opciones tenemos para invertir. Bueno, que no es estrictamente una inversión, ¿no? Pero bueno, un favorito de acá localmente, el dólar MEP, que quiero decir que, bueno, en invertir online está esta opción que es súper fácil, creo que le llaman dólar MEP fácil, de hecho, que te lo hacen en un solo paso, pues ya pones cuántos dólar MEP querés comprar,
y ya te dice cuántos pesos tenés que poner, ¿no? Está bueno porque esa idea de que son una operación que se realiza en 2 días, bueno, te lo simplifica en un único paso. Pero bueno, no quiero hablar tanto del dólar MEP, prefiero, o sea, ya lo conoces, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos por qué lo usamos, hablamos bastante del dólar ya. Veamos otras alternativas para salir un poquito de lo más tradicional. Ahí hay 2 cosas, fíjense el recuadro que está en amarillo, que le llamo gestión del dinero, porque esos tienen que ver con lo que les hablaba antes de la liquidez. La cuenta remunerada es como el instrumento líquido por excelencia y que en el corto plazo, viste, cuando vos decís, bueno, yo sé que cobré la plata y pago la tarjeta en 2 semanas o todavía no decidí en qué voy a invertir la plata, bueno, invertir online, te da la opción de esta cuenta remunerada que es ni más ni menos que dejar los fondos ahí mientras haces una tasa de interés y vos sabés que lo podés disponer, lo necesitas, dispones de ello. Eso está bueno, que no es que tenés que estar planificando. Directamente el dinero lo puedes sacar en el día. La caución es como una especie de plazo fijo que se hace en la bolsa, digamos, pero lo que tiene de bueno, viste que el plazo fijo, el mínimo es 30 días, ¿no? Eso no cambió. Y acá lo puedes hacer por semana. Pero bueno, lo mismo, las tasas, y acá me voy a mi frase que no la dije antes, pero estaba ahí pintada en negrita, que decía, a mayor riesgo, mayor rendimiento. A mayor rendimiento, mayor riesgo. Esto es, el mercado solo compensa a aquellos que están dispuestos a tomar riesgo. O sea, nadie te va a pagar de más si vos no te arriesgas. Eso es un poquito de la lección. Entonces, ¿cómo creen que van a ser los rendimientos de esta gestión del dinero? Bueno, claramente van a ser bajos. De hecho, lo dice ahí abajo. Riesgo, rentabilidad bajo. No podemos esperar mucho. No le vamos a sacar mucho jugo a una inversión. No vamos a duplicar, triplicar capital. Y justamente estamos eligiendo ser conservadores y conservar capital, ¿sí? A expensas de perdernos no va a ser fluctuante, lo que decíamos antes, no va a ser volátil, va a ser estable. Bueno, después ahí ya me voy entonces a los otros que son más agresivos, son los que están en rojo. Ahí están las acciones, los CDRs y también los bonos podrían, bueno, los bonos no tanto quizás, por eso creo que no los puse porque no son tan agresivos. Pero bueno, acciones, plaza local, estamos hablando de Pampa, Cablevisión, ¿no? Aquellas que cotizan acá en Argentina, en la Bolsa de Comercio. Después, CDRs, plaza extranjera. Esto puede ser, estamos hablando de Disney, de Alphabet, de Walmart, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo las puedo tener desde Argentina, sí, las puedo tener, pero las puedo tener un certificado certificado de representación. Y lo que tiene bueno es que entro en pesos y me dolarizo. Entonces ahí, si me recuerdan de ese escaneo de preguntas que hicimos, bueno, claramente los CDRs te van a cubrir frente al tipo de cambio. Las acciones, no tanto, depende del perfil, si está ajustado, si es un sector exportador, ahí depende del sector. Y por último, fondos comunes de inversión, que creo que para eso me gustaría compartir un segundito la pantalla, porque hasta ahora les mostré estos 4 ejemplos, están acá de costado, pero dijimos al principio que algunos quizás no queremos estar monitoreando todo el tiempo lo que pasa o nos cuesta, ¿no?, de tomar una decisión de qué acción elegir, qué CDR elegir. No es tan fácil, ¿no? Hay que estar informado, hay que seguir para poder hacer una diferencia. Entonces justamente existen estas cuestiones más de rendimiento, de delegación, digamos, que uno delega en expertos el manejo de la cartera. Y lo que tiene de bueno es que te permiten acceder con bajos tickets de ingreso, porque no es que tenés que ni elegir una, ni tenés que pagar los costos administrativos de adquirir cada papel. Directamente ya es una canasta que viene armada y que vos elegís según tus miedos, ¿no? ¿Qué riesgos te querés cubrir? ¿Te querés cubrir a la inflación? Vas a elegir un tipo de fondo común. Si te querés cubrir frente a... Todo depende de los objetivos que vos tengas. Ahí van a venir las coberturas que elijas. Si te querés cubrir frente al tipo de cambio, bueno, elegirás otro fondo común de inversión que siga el dólar y este tipo de cosas. Voy a compartir entonces pantalla y con esto ya sería la última vez que comparto. Me hago eso, Bruno, así que... Vale. Pero puedo compartir desde acá. Está. Bueno, creo que ahora deberían estar viendo un explorador. Sí, lo estoy viendo yo también acá. Ahí está. Genial. Bueno, ¿qué me gustó de esto? Bueno, 2 cosas. Entonces, los fondos comunes de inversión y después los portafolios sugeridos, que me parece otra muy buena herramienta que tiene Invertir Online y creo que está bueno aprovechar. Los fondos comunes de inversión, entonces decíamos esto, delegás la administración. Entrás por bajos montos. No hace falta tener conocimientos previos, no tenés que hacer stock picking. No sé si elegir
Edenor, si elegí transportadora Gas del Norte, bueno, listo, acá vas a acceder a una cartera que ya buscó exposición a varios sectores. Existen fundamentalmente dos tipos, los de renta fija, aquellos que invierten más que nada en bonos. ¿Por qué se los llama renta fija? Porque vos de antemano conocés digamos, los rendimientos que vas a obtener. Y después tenés los de renta variable, acciones, yo ya cuando pienso en renta variable pienso en acciones inmediatamente, que, bueno, no conocés porque, bueno, por supuesto va a depender de los movimientos de precios y demás. Pero bueno, también otra clasificación que veo acá en la página que tienen es según quién los administra. Entonces, tenés, por ejemplo, los fondos de Invertir Online, ofrece los fondos de Superviel, ofrecen también los administrados por AdCap. Pero acá lo que simplemente quería mostrarles es cuando ustedes van a elegir, porque hablamos de que me quiero ahorrar el trabajo de elegir, ¿no? Pero siempre hay que elegir. Hay que tener información. ¿Qué miramos cuando elegimos? Nos hacemos las preguntas del tablero ese que mostramos al principio. Una cosa que voy a querer mirar es si la moneda es pesos o dólares. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que integrar eso. Si es dólares, como es acá, sirvo dólares cuando rescato, pero integro dólares también. O sea que esa plata va a salir de los dólares que tengo. Después miren el perfil, ya acá te resume lo que hablábamos al principio. Sabés que si es conservador, probablemente estemos hablando de menores rendimientos. Pero también la otra cara de la moneda, ¿no? Es que estoy más tranquilo porque va a ser menos fluctuante, puedo contar con ese dinero más inmediatamente. Digo, si lo voy a salir a vender, no tengo que tener miedo de si ese día está arriba, abajo, cotizando al alza o a la baja. Y bueno, eso es algunas cuestiones. Bueno, después estos de AdCap me gusta también porque les dicen, ¿ves? Frente a qué tipo de, qué riesgos hedgeás, ¿no? ¿Qué cubrís? Dice justamente por ejemplo, miren, inflación que supera la inflación minorista. Entonces, ajustado por ser, ¿listo? Si una de mis preocupaciones es que la inflación se desboque, bueno, quizás elijo AdCap balanceado 2. Si por el contrario, una de mis preocupaciones es, no, se viene una devaluación, porque esto otro, bueno, entonces me voy a proteger con este otro fondo, ¿sí? Fíjense cómo están customizados y ya armados. Y ahora sí, voy a mostrar lo último, que son los portafolios sugeridos. Esto es algo que ofrece Invertir Online. Esto está disponible en la página, ¿verdad? Pueden acceder. Este es el correspondiente a enero 2022. Voy a ir todo hasta el fondo. Ahora miramos un poquito las carteras y cuáles son las diferencias entre esas carteras. Pero acá, bueno, me gustó porque te presenta a veces, que es un resumen de lo que está pasando en el mundo y qué está pasando en Argentina. Bueno, te presentan el contexto internacional y el contexto local. ¿Por qué esto es importante? Porque seguramente es en base a este contexto y a las expectativas que tienen quienes armaron estos 3 portafolios, que creo que los nombres, bueno, está todo acá abajo, exactamente, acá, bueno, tienen las personas trabajando en esto, pero esto es un poquito lo que tienen en la cabeza cuando dicen, recomiendo tal o cual acción, tal o cual porcentaje, tal o cual distribución, asignación dentro de la cartera. Bueno, y ahora sí, y con esto ya voy cerrando, tienen entonces 3 carteras. Una cartera perfil conservador, que yo cuando las miré las 3 juntas dije, bueno, a ver, ¿qué puedo destacarles en una y otra para que sirva y entendamos qué es lo que tratan de hacer? Bueno, en primer lugar, si se fijan, tienen acá lo que hablamos de la cuenta remunerada hasta hace un ratito, quiero decir. Bueno, tenés cuenta remunerada en dólar y cuenta remunerada en pesos. Y fíjense cuánto suma. Suma 5 y 15, suma 20. O sea, tenemos el 20% acá está en una cuenta remunerada. O sea, ya me pueden decir, es conservador. O sea, que los rendimientos no van a ser muy altos, pero son estables en el tiempo, no son fluctuantes. ¿Qué pasa a medida que nos tomamos más riesgo? Ya sabemos que si tomamos más riesgo, va a haber una compensación que va a ser mayor rendimiento. Y ahí me voy al perfil moderado. Fíjense acá como la cuenta remunerada en pesos y en dólares bajó, ¿no? Porque es 5 más. Espera, porque no me olvidé los colores. 5 y 5, 10. Bajó de 20 a 10. Se divide por la mitad. Y empezaron a aparecer algunas acciones. O sea, con eso del contexto que yo les contaba, el contexto internacional sobre todo, dijeron, bueno, recomendamos tener Walmart en la cartera, Alphabet, ¿no?
Y bueno, después están los bonos también. Ya sabemos que el que es dólar link está cubriendo frente a para fluctuaciones del tipo de cambio. Bueno, ¿y qué pasa ahora con el perfil agresivo? Bueno, ahí directamente fíjense que la cuenta remunerada baja de 10 al 7%. O sea, cada vez vamos dejando más plata, menos plata para cuenta remunerada y más plata para otras cosas. ¿Qué son? ¿Quién se sumó? Bueno, miren, Walmart estaba ya en nuestro perfil moderado, ¿verdad? Mantenemos Walmart, bueno, el S&P 500, o sea, y probablemente directamente accedo al índice. Eso ya es una canasta del índice, de este índice, ¿no? De empresas norteamericanas. Y sigue Alphabet ahí, pero miren quiénes se sumaron también. Se sumó exposición a activos locales, como ser Pampa y Vista Oil and Gas. Bueno, eso es un poco lo que yo tenía pensado para hoy. Espero que, bueno, creo que quedó esa historia de, bueno, empiezo ahorrando, una vez que presupuesté, logré tener un excedente, me alcanza con separar, pero quiero invertir. Puedo elegir ser más activo o más pasivo en esto de el manejo de mi cartera, y existen opciones para todos los gustos. Jessica, te hago una consulta, nos hace una pregunta Fernando. Habías hablado de todo lo que era la gestión del dinero. ¿Puedes un poco comentar más en profundidad qué es esto de cuenta remunerada? ¿O para qué sirve? ¿O por qué vos utilizarías cuenta remunerada y no un plazo fijo? ¿O por qué cuenta remunerada y no meterte en una acción, por ejemplo? No, claro, vamos a empezar a compararlo contra las dos cosas que dijiste y cuáles son los pros y contras. ¿O qué ¿no? es, Porque básicamente, qué es? ¿Qué es la cuenta remunerada? Claro, bueno, esto de que dejo la plata en esta cuenta que la ofrece Invertir Online, donde yo cobro intereses por dejar ese dinero estacionado ahí. ¿Por qué es diferente a un plazo fijo? Porque vos fíjate que el plazo fijo, ¿qué gran contra tiene? Quizás tengas un poquito más de tasa de interés que dejándolo en la cuenta remunerada, pero ¿sabes cuál va a ser la gran contra? Que vos no podés disponer, a menos que elijas precancelable, pero ahí vas a perder tasa, no vas a poder disponer de tu dinero por 30 días. Yo creo que el plazo mínimo para plazo fijo es 30 días, no existe algo menos. Así, imagínense, ¿no? Que si vos estás haciéndole tasa a tu dinero antes de pagar la tarjeta de crédito, o porque estás todavía decidiendo en qué vas a invertir, porque esperás que baje el mercado y querés entrar cuando ves una oportunidad de compra, no lo vas a dejar en un plazo fijo porque no vas a poder usar la plata por 30 días, lo vas a usar en la cuenta remunerada y le sacás algún dinero. Y después dijimos, ¿por qué no acciones? Bueno, justamente las acciones, todo depende, todo es bueno o malo dependiendo para qué lo quiero, para qué lo necesito. Si vos sabés que esa plata quizás no la vas a necesitar durante mucho tiempo, le querés sacar un buen rendimiento, decís, es algo que me está sobrando y yo me la juego, qué sé yo. Después sí, tengo el estómago, ¿no? Para bancar una baja del 30%. Con la cuenta remunerada no tenés que hacerte esa pregunta porque la plata va a estar ahí para que vos la uses cuando la necesites. Con lo otro, sí, vas a sacarle más rendimiento, seguro que sí, pero también puede salir mal. Depende de cada uno lo que está buscando en el momento y qué objetivo persiga. Perfecto. Lo mejor que cuenta remunerada es caucionar, me da 3 puntos más que la cuenta remunerada y la dispongo en 24 horas si quiero, dice Carlos. Entre cuenta remunerada y cauciones, ¿no? Excelente. Yo no quise decir nada de las tasas, pero me parecía que definitivamente una caución paga más que una cuenta remunerada, pero si se fijan en gestión del dinero yo puse las dos. Exacto. Excelente, muy buen comentario. Bueno, no sé si